Los Estados Unidos en el ámbito político internacional no están de acuerdo con el sistema de salud que está proponiendo porque lo consideran un sistema socializante o socialista. Y obviamente los conservadores están a favor de una economía más libre, con menos intervención gubernamental. No están a favor de una mayor reglamentación de las instituciones bancarias, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos temas en los cuales la oposición política quiere aprovechar esa caída en la popularidad de Obama para dar al traste con los planes que él se propuso desde su campaña, ¿no? Un déficit fiscal de Estados Unidos de 1.35 billones de dólares para el 2010, es decir, un boquetón fiscal traen los Estados Unidos enorme todavía. ¿Qué podrías leer o qué interpretarías de esto? También aquí resulta que esa cifra es mucho menor de lo que se había pensado que podría llegar a ser. O sea, hablábamos inicialmente de que el déficit podría ser casi el doble o más de lo que acabas de mencionar, de haberse dado las cosas de una manera peor de la que se dieron. Así que por ese lado salieron bien librados los norteamericanos, ¿no? En el sentido de que no se llegó a las cifras espectaculares o tan espesulantes como se esperaba, ¿no? Y eso de alguna manera pues le permite, al menos en el mediano y largo plazo, seguir una política de minimizar ese déficit y tratar de lograr nuevamente los equilibrios que lograron durante la administración de Clinton en los Estados Unidos, ¿no? De prácticamente equilibrar el presupuesto. Pero obviamente llevará tiempo, ¿no? En estos días se está por anunciar medidas de mayor austeridad, medidas enfocadas a hacer recortes importantes en el gasto de la administración federal, y pues ahí también se va a encontrar con una oposición de los gobernadores conservadores y otros que no quieren que el gasto público se recanalice por un lado a programas de mayor bienestar social y se corten aquellos que benefician a ciertos grupos, ¿no? Bueno, no todo es malo, dicen con él, ¿no? Porque siempre hay señales ahí. La banca, que también la tenemos que tocar. Yo te dijera, la banca la estabiliza Estados Unidos durante el 2009. Sin embargo, no prestan tampoco los gringos. O sea, están en el dinero y Obama, oye, presten, nosotros les prestamos, ustedes presten dinero. No, pero ellos, sin embargo, ya le están pagando de alguna manera los préstamos a Estados Unidos. ¿Qué podríamos leer ahí? ¿Por qué no hacen llegar al empresario o al consumidor el préstamo aquel tan ágil que tenía Estados Unidos? Es parte de la misma situación que se vivió, ¿no? Es decir, se cayó en la situación de crisis porque primeramente la banca y en general el sistema financiero norteamericano y mundial fue muy laxa. Pero el que tronó fue el de ellos, ¿no? De ahí empezó el problema. Aunque finalmente se distribuyó por el resto del mundo. El derrame cerebral vino de ahí. Pero en general fue que se tomaron riesgos que normalmente no se debían de haber tomado. Y obviamente al haber una situación como la que se está viviendo, pues los accionistas y todo el mundo pone más atención respecto a lo que están haciendo los administradores. Y en este sentido, pues le están exigiendo los accionistas de la banca internacional a sus instituciones que tengan más cuidado de cómo prestan. O sea, ya no solamente es el resultado de una política gubernamental, sino una política al interior de las propias organizaciones financieras que dicen, un momento, espérate, si vas a prestar, presta y préstale a aquel que te puede pagar y que te va a garantizar. Entonces, nos fuimos de un caso extremo al otro, ¿no? En términos de la banca. Y no solamente en Estados Unidos, lo mismo ha sucedido en México. Bueno. Cuando hablamos aquí, ¿verdad? Digo, esto es en todas partes, los banqueros se han vuelto más conservadores, como siempre lo han sido, ¿no? Y claro, en estas épocas... No, pero ahorita es muy duro que no nos den créditos, pero vamos ahorita a la volatilidad de la bolsa. Porque venían los sistemas financieros, los bancos, el primer problema. Y ahorita vamos a la volatilidad de la bolsa, que 2007 y 2008, ahorita estamos igual en volatilidad. Este último mes hemos tenido mucha volatilidad. Es decir, oye, ¿qué piensas de las acciones? ¿Qué piensas de la gente que tiene ese dinero, el megadinero que podríamos decir, los que tienen accionistas y que saben invertir en bolsa y que dicen ellos de alguna manera no lo pueden estabilizar, un periodo de crecimiento, de estabilidad, pero otra vez estamos con problemas de que suben y bajan y otra vez el dinero, otra vez ahí moviéndose y en remates y es decir,
no estamos quietos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, el problema esencial es de que dijéramos, las debilidades que dieron pie a la crisis financiera internacional no se han resuelto de todo. Se siguen dando las burbujas especulativas, que ya no son ahorita en términos del mercado de las hipotecario. Cuales hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Pero por ejemplo, traemos 4 burbujas especulativas en este momento, derivados, por ejemplo, de los precios internacionales del petróleo, del oro y algunos otros commodities, ¿no? Entonces, eso está generando presiones en los mercados de valores a nivel internacional que hacen que suban y bajan las acciones de un día para otro. Y con ello, no solamente las acciones de las empresas, sino también las divisas. Ahí tenemos el caso de muchas que de repente suben o bajan hasta un 3, un 5% en una sesión, ¿verdad? Entonces tú, oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Eso no va a desaparecer, desgraciadamente, en el corto plazo. Van a continuar este tipo de resultados en los mercados accionarios y en los mercados de cambio, derivado precisamente de que no se ha resuelto el problema de fondo en cuanto al manejo de la situación financiera internacional. Falta regulación. Bueno, si hablamos o incluso, perdón, en este caso, disculpa que te interrumpa, por un lado falta regulación, pero por otro, el solo hecho de mencionar que va a haber regulación propicia que haya más burbujas, ¿no? Viene ahorita, ok, nosotros sabemos que hay más o menos 500 billonarios en el mundo, que se supone que son los que vienen manejando este planeta, y llámale judíos o llámale como tú gustes, ¿no? Pero pues los que tienen ahí 9 cifras ya en sus bancos, ¿no? O en sus cuentas. Yo te dijera, esta gente, cuando todo el mundo pensaba, cuando empieza la crisis global y cuando empiezan a tronar los bancos, sacan sus acciones, empiezan a rematar, dejan ir todas las acciones de las empresas que estaban soportándolas. De alguna manera los bancos también empiezan a apretar por el dinero, empiezan a congelar cuentas, empiezan a hacer un problemón. Pero los señores agarran el dinero, se lo llevan a la Reserva Federal de Estados Unidos, y el euro, el otro, el que podríamos pensar, oye, ¿dónde va a quedar? Queda otra vez en Estados Unidos. Pero la pregunta sería, ¿dónde está el dinero ahorita? Es decir, porque todavía no está en la bolsa, todavía no andan donde deberían de andar, o según yo, no, y los bancos pues tampoco, o en algunos bancos todavía no se ve esa firmeza. Todavía vemos bancos de los más grandes de Estados Unidos con problemas. Todavía, ¿dónde anda el dinero? ¿No anda el dinero de los ricos? O sea, el dinero no está en el colchón, ¿no? El dinero en sí no existe físicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de transferencias, no existe físicamente, no existe en términos de billetes como la gente lo normalmente asocia, percibir, o como normalmente lo aprecia, ¿no? No es dinero. Es simplemente transacciones documentadas que de alguna manera vienen a sustituir a otras. Por ejemplo, el problema financiero se derivó de la mala calidad de los instrumentos de préstamos que se dieron en los créditos hipotecarios. Entonces los bancos no tenían dinero, obviamente, respaldando esas operaciones, lo que tenían eran documentos. Y los intercambios entre las propias instituciones eran de un documento para otro. Cuando se perdió la confianza en que ciertos documentos no podían realizarse si se deseaba en un futuro porque no tenían el respaldo de quienes tenían que pagar, entonces se dejaron de aceptar esos documentos. El endeudamiento público que viene después, lo que hace es te sustituye un documento privado por un documento gubernamental. Entonces entra dinero del Estado, pero al final de cuentas regresa vía otro documento que se llama una garantía por parte del Estado. Sí me explico. Entonces, en realidad no hubo movimiento de dinero, sino movimiento de documentos, o lo que se denomina movimiento de valores. De unos que estaban respaldados, unos que no estaban respaldados, perdón, por otros que sí están respaldados a través del endeudamiento público, ¿no? O sea, la deuda privada se convirtió en deuda pública. Bueno, y ahí estamos hablando de miles de millones de dólares, porque y nosotros, para nosotros los humanos, ¿me entiendes? Sí. El voz populi, pues oye, ¿dónde está el dinero? Porque pues estás hablando de unas cantidades enormes y todo el mundo anda de que, bueno, ahorita que sucede el problema de Haití, que la gente vivía con $1, $2 al día, sí, ¿verdad? Y vemos esta gente que gana miles de millones de dólares, y dices tú, oye, ¿qué sucede en este mundo? Sí, ¿no? mientras la gente perdió sus empleos y perdieron muchas cosas, hubo quien
con la mano en la cintura, ganó $10,000 millones en un año, ¿no? Y $10,000 millones se equivale a incrementar en un 20% el capital de uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Estamos hablando de un Warren Buffett o de un Slim, que de repente tenían capitales o fortunas alrededor de los 50, 60 mil millones de dólares, y cuando dices tú, son 50 mil, 60 mil millones, y ganaron 10,000 millones de dólares en un año, pues ¿qué pasa, verdad? Es lo que te digo, hay una descompensación. Entonces, esas ganancias no son en dinero, es lo que hay que explicar.